Nos encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y yo leo usualmente de Reina Valera 1960, esa es mi traducción que yo uso. Y me gustaría levantarlo en el versículo 21 y vamos a hablar en esta mañana de la crucificación y muerte de Jesús. No podré terminar, creo, todo el texto. Primeramente Dios, continuaremos el siguiente domingo, pero si me sigue en voz baja, por favor, y después oramos. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgata, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pasemos ahí. Nuestro Padre Celestial, gracias. Una vez más, alabado sea tu nombre en esta mañana. Continuamos alabándote y dando gracias. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo continuamente, Señor. Y enséñanos de tu palabra ahora, Señor. Y bendice este tiempo del estudio de tu palabra, Señor. Y después de la comunión. Señor, te damos honra y gloria. Padre Celestial, lo hacemos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Pues nuestro texto, crucificación y muerte de Jesús. Sabemos que después de haber soportado la agonía en el huerto de Getsemaní, de haber estado despierto toda la noche mientras era juzgado por un tribunal irregular, después de haber sido azotado y torturado, me imagino yo que el Señor estaba muy débil a este momento, físicamente hablando. Luego, Cristo es sentenciado a ser crucificado. Fue obligado a llevar esa pesada cruz. Pero cuando aquella procesión se acercaba a la puerta, sucumbió al agotamiento y cayó al suelo. Me refiero al Señor, cargando la cruz. Incapaz de seguir adelante, la cruz es entonces impuesta a un tal Simón de Cirene. El Señor se dirigió a las mujeres que lo seguían en duelo. Mateo nos habla más de esto, diciéndoles que deberían de llorar por ellas mismas, no por él.
pero luego fue crucificado en el Calvario. Mateo 27, 31 dice que después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Marcos aquí en el versículo 20, él nos dice, después de haberlo encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Es decir, le quitaron la capa de púrpura, ¿verdad? Y le pusieron sus vestidos que traía anteriormente y le sacaron para crucificarle. Juan 19, 16 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Es decir, Pilato entregó a Jesús a los romanos, soldados romanos, ¿verdad?, para crucificarlo. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Nos dice ahí que finalmente le pusieron sus propias ropas y se lo llevaron para que los crucificaran. Sabemos que fue llevado como un cordero al matadero, como un sacrificio al altar. Podemos imaginarnos cómo tenían prisa y lo apresuraban, arrastrándolo por las calles llenas de curiosos y de muchos de ellos que lo querían muerto. Y probablemente también estos soldados lo insultaron y sabemos que los judíos lo habían hecho anteriormente y lo habían abofeteado, ¿verdad? Lo escupieron y todo, pero ahora en manos de los soldados también me imagino yo que lo maldijeron, pero también lo azotaron. Lo sacaron de la ciudad. El apóstol Pablo nos dice que padeció fuera de la puerta, es decir, de la ciudad de Jerusalén. En Hebreos 13, 12 que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La parábola que Jesús había hablado acerca de aquel amo que tenía una viña y habían maltratado a todos sus capataces o sus trabajadores y finalmente mandó a su hijo. Mateo capítulo 21, 39 nos habla de esta historia y dice que lo mataron también al hijo del dueño de la viña y lo echaron fuera y lo mataron. Hacía referencia a lo que habría de suceder también a nuestro Señor. En Marcos, aquí de los versículos 21 al 23, vamos a leer, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgata, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El Señor salía cargando la cruz y uno puede imaginarse que iba tambaleando en ese camino. Les expliqué lo que había sucedido la noche anterior, pues todos sabemos, ¿verdad? La mayoría sabemos de eso. Lo difícil y lo duro que haber sido para él físicamente soportar todo eso desde el huerto de Getsemaní, aquella noche tan tremenda donde Pedro lo habría de negar. Pero aquí el Señor saliendo de la ciudad donde lo llevaban a este lugar donde iba a ser crucificado, y pienso que él iba debilitado, tambaleándose, cargando esta cruz. Y el versículo 21 dice que obligaron a un Simón de Cirene al que le ayudara a llevar su cruz.
Este Simón, hay algunos comentaristas que dicen que es posible, no dicen que es el mismo, es posible que es el que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 13. Que viene, y es posible que este mismo hombre viniera a creer en el Señor. Pero decía que habiendo pasado la noche en vela mientras era juzgado por aquel tribunal y habiendo sido azotado y torturado, es decir, el tribunal que habían hecho del Sanedrín, de todos los fariseos, saduceos y todos esos líderes judíos. Pero ahora que sabemos que estaba ante Pilato, y él era el único que podía sentenciar a muerte a cualquier ciudadano, ya sea judío. Había sido azotado, torturado, que estaba tan débil en ese momento, que no solo le era necesario que alguien le ayudara a cargar la cruz, que los romanos pidieron a Simón que cargara la cruz. Pero no solo eso, sino que es posible que estos mismos soldados romanos empujaran o jalaran al Señor Jesucristo, porque a este momento su cuerpo físico estaba muy débil. Aquel que llevó todos nuestros pecados no solo tuvo que hacer que alguien más cargara su cruz, sino que él mismo quizás tuvo que ser cargado. Así es que Simón le habría de ayudar a cargar esa cruz a esta Golgata o la calavera. Interesante que ustedes saben que los romanos podrían pedir a cualquier otra persona que estuviera y que cargara una carga, hasta 1 milla decía, ¿verdad? Yo no creo que Simón iba a estar muy contento al principio de cargar esa cruz, pero se me hace algo interesante que este hombre se hizo famoso, que hasta la fecha lo estamos mencionando hoy en día. Poco que él iba a saber de esto. Hebreos 1:3 dice que Jesús sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ese es el poder. Pero ahí como humano era arrastrado y sostenido para poder llegar a ese monte del Calvario. Pero el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder tuvo que ser sostenido en el camino a la cruz, que también lo conocemos como la vía dolorosa. El que llevó los pecados del mundo tuvo que ser cargado en ese momento. Ellos llevaron a aquel que llevaría los pecados del mundo en su propio cuerpo. En la idea que muchos artistas, podría decir pintores, que tienen en su mente y que nos dan cuadros o imágenes del Señor Jesucristo, y en el camino a la cruz, el Señor Jesús es pintado enfrentándose valientemente a la muerte de pie con un resplandor a su alrededor, ¿verdad? Así los artistas, los pintores muestran en sus cuadros esos últimos momentos a la cruz al Señor Jesucristo. Pero no este es el cuadro que nos está pintando Marcos aquí. Él encuentra algo más diferente.
Se dice por ahí que el mentor de Marcos era el apóstol Pedro. Mucha esa información la agarró de él, de Simón Pedro, ¿verdad? Que después vino a ser Pedro. Marcos nos pinta aquí un cuadro de un hombre muy débil, físicamente débil, cansado y más desolado que cualquier otra persona en este momento. Pero tomemos en cuenta que la debilidad en el camino a la cruz era una debilidad voluntaria. Luego leemos en el versículo 23 que entonces le dieron a beber un vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Este vino mezclado con mirra era una bebida como narcótica para aquellos que sufrían un dolor insoportable como la crucificación. Al parecer, algunos dicen que repetidamente le ofrecieron y él se negó una y otra vez. Marcos nos dice solo que le ofrecieron el vino mezclado con mirra. Mirra tiene las propiedades medicinales, curativas, como casi como un antibiótico. Es más bien para desinflamar y ayudar para el dolor. Y él se negó. Decía que su debilidad era voluntaria. ¿Y sabe por qué? Quizás tomar ese vino con mirra hubiera ayudado un poco el dolor físico, la sed que él tenía, pero él se negó firmemente. Él eligió soportarlo todo hasta su peor y amargo final. En el versículo 34, y lo crucificaron y repartieron sus vestidos. Marcos continúa hablando y dice, y repartieron sus mantos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. De acuerdo a algunos historiadores de la época romana, que yo les hablé un poco la semana pasada, esto y quiero tocar un poco más, es que los hombres que eran crucificados estaban desnudos completamente. Yo expliqué que es una gran posibilidad, no sé yo por seguro, porque como nosotros estamos impuestos a verlo, es que tenía algo puesto como ropa interior. Yo sé que los judíos usaban ropa interior. Pero de acuerdo a algún historiador, esa era la costumbre de los romanos cuando crucificaban a alguien, como un espectáculo, como una vergüenza de la más grande que hay ante el público. Y es posible, hicieron eso con nuestro Señor. Alguien dijo también que por modestia los grandes pintores siempre muestran a Cristo en la cruz con un pequeño paño que cubre sus partes íntimas. Pero a otros piensan que no fue así como nuestro Salvador murió. La cosa más vergonzosa y humillante que una persona podría experimentar en esa época era ser obligado a estar desnudo en público. Y yo creo que lo es todavía, ¿no? Y esto era aún más desagradable dentro de los judíos. Era muy humillante.
Al parecer los soldados romanos se llevan lo único que podríamos decir que es el resto de dignidad de Jesús, es decir, su ropa. Piense usted en la vergüenza y humillación en la cruz. Aunque tuviera aquel pequeño paño o aquella pequeña ropa en sus partes íntimas, era una humillación muy grande. Pero de esta vergüenza y desnudez podemos observar o podemos sacar un par de cosas. Primero, su gloria y autoridad suprema. Permítame explicar. Pablo lo pone de esta manera, el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante, y voy a leer hasta el 11, pero él dice, el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o estimó, algunas versiones la tienen, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí está diciendo que obviamente se desnudó de su deidad para venir a este mundo, ¿verdad? Se humilló, se hizo hombre, siendo Dios. Pero ahí fue donde nuestra salvación fue comprada. Y un costo grande y terrible. Y no es el final de la historia, ¿verdad? Sabemos. Pablo continúa hablando ahí en Filipenses, hablando del Señor Jesús, y dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, dice. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De su vergüenza y desnudez surgió su gloria y poder. Pero también de su desnudez y su vergüenza surge o sale también o emerge de ahí nuestra cobertura para justicia. ¿Sí me entiende? Nuestra vestidura para ser justos. Y ahí sale. Aquel que murió desnudo por nosotros puede cubrir nuestra desnudez espiritual ante los ojos santos de Dios. Con su sangre derramada, el hecho de que Dios nos vista con justicia es una hermosa imagen que describe a una doctrina bíblica de imputación. Esto le leí por ahí. Imputaciones quiere decir que se le imponga, o más bien dicho, ya perdí mi reglón. Debo mantener mi dedo en el reglón, ¿verdad? Siempre encuentro difícil de ver cuando estoy aquí. Sudo y no puedo ver. ¿Por qué será? La unción del Espíritu Santo. Dice que la doctrina bíblica de imputación, es decir,
la ajustación de cuentas por nuestro pecado. De ahí viene la doctrina bíblica de que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí fue puesto, ahí fue pues ajustadas las cuentas que nosotros debemos con el Padre. La enseñanza que Dios atribuye a los pecadores creyentes de la justicia perfecta de Jesús, de modo que Dios nos ve ahora a los creyentes como justos. Cuando éramos injustos, ahora el Señor, el Padre, por nuestro Señor Jesucristo, nos mira justos. Qué interesante. El Señor Jesús, despojado de sus vestiduras ahí en la cruz, para que nosotros podamos ser revestidos con la justicia de Cristo. ¿Qué contraste? Y hemos visto que de la fortaleza que surge de la debilidad y de la gloria que surge de la vergüenza. De ahí viene todo esto. Versículos 26 al 32 dice Marcos, el título escrito en su causa es el Rey de los Judíos, y crucificaron también con él a los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue cortado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados también le injuriaban. Wow, qué tremendo, ¿verdad? 3 grupos que se representan aquí, enemigos acérrimos del Señor Jesús. Daban testimonio involuntariamente de Jesús en el relato de la crucificación de Marcos, que nos cuenta Marcos. Sus burlas en la cruz son en realidad testimonios. Y aunque no se dan cuenta, las cosas que dicen son una realidad de los sermones del Evangelio, de la palabra de Dios. En el versículo 26 nos dice que la inscripción de su acusación estaba escrita como el Rey de los Judíos. Lo hacían como burla, ¿verdad? Pero en realidad sí es. Pilato, por supuesto, estaba siendo sarcástico con el Señor Jesús, quien había proclamado autoridad sobre Pilato cuando Pilato lo interrogó y alguien le pudo haber proclamado como Rey de los Judíos. Pero hay algo interesante aquí. Una inscripción que escribió en la cruz del Señor Jesús. Piénselo. Parece ser que por ahí comentaristas dicen que este es el primer sermón cristiano publicado en 3 idiomas. En la cruz. Rey de los Judíos, ¿verdad? Pilato escribió en latín, que era el idioma del Imperio Romano, en hebreo
que era el idioma de los judíos. Y en griego, que era el idioma que predominaba en aquellos tiempos. 3 idiomas. Un idioma de religión, un idioma del común de todo el imperio occidental civilizado, es decir, el griego, y el de latín, el idioma de justicia y del imperio. Fue un testimonio al mundo de la verdad de que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos. Lo hizo de una manera burlesca, irónica, pero es en realidad una verdad. Jesús es gobernante de un reino espiritual. No en la tierra ahorita todavía. Un día gobernará como el rey de los judíos. Y la capital, Jerusalén. En un reino, el Apocalipsis nos dice que será de 100 años. Como rey del cielo y por toda la eternidad. El versículo 29 y 30 nos dicen, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Es interesante, asombroso pensar que la mayoría, la multitud, se le había olvidado todas las sanaciones que Jesús había hecho, los milagros que Él realizó, sus hermosas bienaventuranzas en el monte. Se las había olvidado aquellas fascinantes parábolas que el Señor les había hecho, las personas que el Señor había resucitado de los muertos y la forma en que Él había bendecido amorosamente a los niños y la forma en que confrontó valientemente a aquellos líderes hipócritas de aquella época. Se les había olvidado todo eso. Y se aferraron a una sola cosa que Él había dicho en su ministerio público. Al que ellos vinieron lo llamaron blasfemia. Y ni siquiera lo entendieron bien. Y les voy a explicar. Jesús nunca dijo que Él destruiría el templo. Nunca dijo eso. Mucha gente o muchos hacemos el error, no leemos bien, ¿verdad? Yo hago eso detenidamente. Él nunca dijo eso y de eso lo acusaban. Tú que decías que derribarías el templo y lo reconstruirías en 3 días, ¿verdad? Porque hay una parte donde Él habló de esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. Jesús nos dice que Él dijo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es lo que dijo, ¿verdad? No destruiré el templo, destruid este templo y lo restituiré. Por esta la palabra, lo levantaré en 3 días. Juan es el que nos dice esto. Y en unos versículos más adelante, 2 versículos más adelante, continúa explicando Juan. Y él dice en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto no lo dice Juan, capítulo 2, versículos 21 y 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron en la escritura, que la palabra que Jesús había dicho. Destruir este templo.
Lo acusaban de algo que él no había dicho. Él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba refiriendo a lo que ellos harían con su cuerpo. Y estaba profetizando su resurrección después de 3 días. Después de que hagan esto con mi cuerpo, después de que lo destruyan, yo lo resucitaré el 3er día. Eso es lo que dijo básicamente. Pero ellos habían cambiado falsamente sus palabras y lo acusaban de blasfemia. No había blasfemia. Pero aquí está una pregunta. La multitud se burlaba sin saber que habían dicho la verdad acerca de la resurrección corporal de Jesús. No se daban cuenta en su burla que estaban diciendo lo que habría de pasar. Porque el domingo siguiente, el primer día de la semana después de la Pascua, Dios levantó el templo de su cuerpo que ellos habían destruido en la cruz. Su falso testimonio en realidad venía a ser un testimonio verdadero. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto? Ellos lo usaron de una manera mal y Dios lo usó de una manera buena. Incluso una profecía de la resurrección de Jesús. Yo lo levantaré al 3er día. Voy a resucitar. En el versículo 31 de aquí, de Marcos capítulo 15, dice: de la misma manera los principales sacerdotes y los escribas se burlaban de él y decían entre sí: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Alguien dijo por ahí que sin saberlo estos líderes religiosos se convirtieron en predicadores del evangelio. Para ellos, sus palabras eran el peor desprecio. Para nosotros significa vida eterna. Su vida, durante la vida del Señor Jesucristo en su ministerio, muestra cuatro tipos de milagros. Milagros naturales. Él podía apagar el viento. Él tenía poder y lo mostró. Milagros de sanidad. Precisamente en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro le mocha una oreja mal, con el Señor dice: ahí está. Bueno, yo soy exagerado, pero ¿me entienden lo que digo? Sanó a muchos enfermos y la gente los miraba. Se les había... ¿No se nos olvida a nosotros también tantas cosas que Dios hace por nosotros? Nos ha mostrado una y otra vez qué diferentes somos nosotros. Hizo exorcismos. Sacó espíritus inmundos de otras personas. Tuvo testigos. Mucha gente lo vio. Lo buscaban porque podía sanarlos. Podía hacer muchas cosas. Pero observe que todo esto el Señor lo toma callado, como dice el profeta Isaías, que no abrió su boca. Porque él sabía a qué había venido, a dónde iba. Y nosotros o ellos a ese tiempo no lo entendían.
Y mientras que yo decía que el Señor estaba débil, agotado en su camino a la cruz, que tenían que quizás empujarlo, levantarlo a tiempos. Imagínese usted lo que habría pasado tan tremendo. Había sido flagelado o latigado, como quiera llamarlo. Había sido golpeado. Habían hecho tantas cosas con él, que su condición como hombre físico se había debilitado tanto. Y vemos una apariencia impotente y un agotamiento en la cruz del Señor Jesús. Pero este hombre que calmó tormentas, le decían: hey, ¿qué no puedes tú calmar esta tormenta que estás pasando? Este hombre que sanó el flujo de sangre de una mujer, no puedes tú detener tu propio flujo de sangre. O este exorcista que en una ocasión expulsó legión de demonios, es decir, muchos. No puedes tú detener a Satanás. Y tú que resucitaste a Lázaro, ¿no puedes impedir tu propia muerte? Tal vez aquella acusación de que no puedes salvarte a sí mismo, quizás es uno de los golpes más crueles de todos ellos, ¿no? Él no es capaz de salvarse a sí mismo. Y todo esto que habrían acusado era falso. Pero parte era verdad. Él sí podía salvarse a sí mismo, pero no si nos iba a salvar a nosotros, ¿verdad? Mateo nos describe también una agitación o el sufrimiento que experimentó el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní mientras anticipaba este sufrimiento que habría de venir adelante, que ahora estaba pasando en la cruz, en su camino a la cruz. En Mateo 26, Él nos dice, en el versículo 39, Mateo describe aquí, en aquel huerto de Getsemaní, que había sucedido no me recuerdo exactamente, una noche anterior. Él dijo, cuando fue a orar, dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, ¿verdad? En su humanidad, Él estaba luchando con esta terrible copa de sufrimiento que soportaría en la cruz. Si había una manera de evitar la cruz y aún así cumplir el plan de redención de Dios, Él la estaba buscando. Lo buscaba. Pero también, en su divinidad, Él estaba dispuesto a seguir adelante a la voluntad de Dios. Sufrió tanto emocionalmente. Se nos dice que sudó gotas de sangre. Una condición rara que los médicos de hoy en día lo rectifican y dicen que es posible cuando una persona está a una condición de un estrés tan fuerte, y es posible. Después, ahí en ese huerto de Getsemaní, vuelve y encuentra a sus discípulos dormidos. Y el Señor los reprende, ¿verdad? Y los exhorta a velar y orar.
el Señor oró 3 veces. Yo comenté que ha de haber tomado casi como 3 o 4 horas. Es una aproximación porque dice, pasada la hora regresó y los encontró durmiendo. Y le digo, hombre, que caramba, no, esas son mis palabras. Caramba, no pueden estarse despiertos 1 hora, y sí lo dice eso. Y dice que se volvió a ir y oró y regresó y otra vez se encontró dormido. Había muchos Samueles ahí que no aguantaban el sueño. Pero la tercera vez, ya. Note el cambio en su oración. Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que tú quieras. Pero cuando uno puede pensar en la humanidad, porque era 100% hombre, él estaba luchando todavía porque había hecho esta declaración de resolución, ya estaba resuelto que si no se puede hacer de ninguna manera, como tú digas, Señor, como sea tu voluntad. Y estoy resuelto. Hizo la misma declaración 3 veces. Finalmente, para sentarla en su corazón, no hubo ningún cambio en los planes de Dios. Porque sabemos que no había otra manera, ¿verdad? Hemos leído eso. Tenía que ser de esta manera. Nuestro Redentor. Y voy a cortarme porque me he pasado en el tiempo, voy a hacer comunión, pero si algo pudiéramos sacar en estos versículos que hemos estado estudiando, de este sermón, está claro lo costoso de nuestra redención, ¿verdad? Y Dios permitió que un hombre como Simón llevara la cruz de Jesús porque un hombre común que Dios permitió usarlo. Por eso le digo, si algo podemos sacar aquí, es el sufrimiento tremendo del Señor. Y Simón, un hombre común que cargó la cruz del Señor. La pregunta para nosotros, ¿llevaríamos la cruz de Jesús como Simón? Él ha elegido usarnos. ¿Sabe que Él pudo alimentar la multitud? ¿Se acuerdan? Sí. Pero un niño con panes, unos cuantos panes y unos peces. Y algunos de sus discípulos que pasaron a recoger lo que sobraba, Dios usaba eso. Y hoy lo hizo en esos días. Él pudo representarse como rey, pero usó sus discípulos. Cuando entró a Jerusalén, usó a sus discípulos para que entrara con un burro a Jerusalén. Y nosotros tenemos esa oportunidad de llevar la cruz de Cristo a otros. A gente que no conoce de Él todavía. Aquí la oración es que Dios nos ayude a nosotros, como discípulos de Cristo, a llevar este mensaje de la cruz de aquellos que no conocen a Cristo. Pero esa es la oportunidad que se nos da. Si podemos sacar eso, Dios usa hombres y mujeres. Nos ha mostrado lo que Él hizo por nosotros, pero nos muestra también lo que Él puede hacer en hombres y mujeres. Si hay algo que yo sé del Nuevo Testamento, es que fue mi pecado, su pecado, nuestro pecado, lo que lo llevó a la cruz.
Eso fue lo que lo envió a la cruz. Usted y yo, nosotros. Podemos ser fuertes en aquellos que lo hicieron físicamente, pero ese era el plan de redención. Es nuestro pecado lo que lo llevó a Él a la cruz. La Biblia nos dice que lo hizo por el gozo que estaba puesto delante de Él. Él sabía de ustedes, de nosotros, de usted y yo. Pero ahora nos da la oportunidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Carga mi cruz y sígueme. ¿Verdad? La Biblia enseña que si una persona se arrepienta de su pecado y se vuelve a Cristo para salvación, Él lo perdonará. Quien quiera que sea, donde quiera que haya estado. Y lo revestirá de justicia. No importa lo que haya hecho o lo mucho que haya ofendido a Dios Santo, o lo mucho que usted y yo nos hayamos alejado de Él, lo mucho que hayamos caído en las profundidades de la depravación. Santo, aleluya. Ahí en la cruz hay un lugar para que una persona pueda ser salvo y tenga la promesa de la vida eterna. Así es que, si no lo conoce, venga Jesús hoy. Padre, te damos gracias. Gracias te damos por esta mañana, ahora ya tarde, mediodía, por tener el privilegio de poder, Señor, leer estas escrituras, tu palabra, por medio de tu siervo Marcos. Señor, rogamos que, Señor, todo eso se quede dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras mentes y de nuestros pensamientos. El costoso precio de nuestra salvación fue cargado ahí en la cruz. Nuestra paga. Por aquel que nunca pecó. Aquel que vino específicamente a mostrarnos el camino al cielo. Y Él dice que no hay otro camino, nada más que Él. No hay otra manera. No hay otra verdad. Solo Cristo, nos dice el apóstol Juan en el capítulo 14 de su evangelio. Padre, yo oro para que tú, Señor, toques nuestros corazones, Señor, y nos traigas hacia ti. Y recordemos esto, que después de traernos a tus pies, mostrarnos tu misericordia, nos das lugar para trabajar, para servirte y ministrar a otros que no te conocen. Cargar esa cruz, Señor, que tú cargaste primero. Padre, te damos gracias por este privilegio. Yo oro para que toques corazones nuestros, aquellos que ya te conocemos por tiempo y aquellos que aún no te conocen. Que tú toques corazones, unos para salvación y otros, Señor, para reafirmar su confianza en ti y su dedicación hacia ti, en su trabajo, en su servicio hacia ti. Padre, te alabamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.